Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Como sabéis, el ser humano ha jugado toda su existencia a convertirse en Dios o a simular que somos algo parecido a dioses. Y esto se ve muy bien cuando se utilizan de formas no convencionales campos como la manipulación genética. De hecho, a lo largo de la historia hemos visto cosas como la clonación, ¿quién no recuerda a la oveja Dolly? U otras cosas que desafían un poco más lo ético, cuando hace muy poco se mostró cómo en China habían nacido los primeros humanos modificados genéticamente, en los cuales se les había eliminado algunos genomas para que no desarrollasen ciertas enfermedades. Pero fijaos en una cosa, lo que vemos es simplemente unos segundos de descubrimientos científicos que aparecen y desaparecen fugazmente en los medios de comunicación. Y pasan los años, las décadas, y aún todo esto permanece en silencio. ¿Con qué se estará experimentando en laboratorios clandestinos por todo el mundo? ¿Qué estará financiando los gobiernos y qué clase de avances habrán descubierto sin que nadie lo sepa? Avances que incluso podrían ser ventaja bélica en guerras, porque los animales, por ejemplo, se han utilizado en un montón de ocasiones para estos fines bélicos. Sin ir más lejos, creo recordar que Rusia colocaba una serie de explosivos a delfines y los enviaba hacia los barcos enemigos. Pero bueno, al margen de la oscura historia de la guerra humana, hoy vamos a hablar de un experimento que acaban de realizar varios científicos para la elaboración de especies totalmente nuevas, pero en base a los cefalópodos, por ejemplo los calamares. Algo que se ha logrado hacer por primera vez en la historia y que ya os digo, va a plantear una verdadera revolución. Porque ahora pueden tocar genes a la carta de esta especie que tiene características muy diferentes a todas las especies del planeta y que las hacen especialmente objetivo de manipulación genética por estas características que vamos a comentar, y que ahora podrían hacer cualquier cosa modificando genes específicos, y se ha especulado, y fijaos en esto, en crear animales mitológicos o animales de leyenda, volverlos reales tocando la genética. Como de un calamar pequeño pueden hacerlo cada vez más grande tocando su genética e hibridándolo con otro tipo de calamar. A lo mejor al final resulta que Julio Verne, una vez más, tenía razón. Veréis, ha sido un equipo del Laboratorio de Biología Marina de Chicago quienes han logrado por primera vez en la historia manipular genéticamente un cefalópodo, un pequeño calamar, e incorporar genes a la carta, genes de forma artificial. Joshua Rosenthal y Karen Crawford han sido los que han publicado este estudio el 30 de julio del 2020, es muy reciente, en el Current Biology, y ahí muestran todos los procesos, todas las pruebas y cómo han logrado llegar al genoma de los cefalópodos, algo que antes no se había hecho hasta ahora. El trabajo consistía en utilizar la herramienta más poderosa que tiene ahora mismo la genética, el CRISPR-Cas9. Es algo que ya se está volviendo híbrido entre la programación y la genética y que relativamente se convierte en un método fácil para poder tocar, eliminar y colocar nuevos genes en un sistema. Pues utilizaron esta técnica para llegar al calamar de la especie Doryteuthis paelei y eliminar varios genes, entre ellos el gen del color. Querían quitarle el color a esta especie. Consiguieron eliminar el color de un ojo y de todas las células de su piel, entre comillas. Hay un comentario que he rescatado de este artículo que dice lo siguiente: este es un primer paso fundamental hacia la capacidad de eliminar y golpear genes en cefalópodos para abordar una serie de preguntas biológicas, dijo Rosenthal, el científico que está al cargo de este proyecto
que han llamado Proyecto Cefalópodos MBL. ¿Qué quiere decir abordar una serie de preguntas biológicas? Pues muchas de estas preguntas entienden a la ética, traspasar la barrera de lo que es moralmente correcto y manipular genes incluso de seres humanos. Pero luego hablaremos de estas cuestiones. Ahora nos centramos en los cefalópodos. ¿Por qué han elegido a los cefalópodos? ¿Por qué a esta especie de animales y no a otras? ¿No han elegido, por ejemplo, a un simio o una serpiente? ¿Por qué ellos? Pues parece ser que los cefalópodos son los animales invertebrados con el cerebro más grande de todos. Sus capacidades son asombrosas en la naturaleza. Camuflaje, comportamientos sofisticados, cuerpos que actúan como gelatina y que pueden entrar en las rocas, deformarse. Pero sin duda, la capacidad más extraña que tienen los cefalópodos y que por eso los han elegido, reside en que ellos pueden reconfigurar su propio ADN. Algo que no lo pueden hacer otras especies. Concretamente, utilizan su ARN mensajero para poder reconfigurarse, adaptarse y cambiar. Y esto llama mucho la atención porque hace un tiempo hablamos de que varias universidades de todo el mundo se pusieron de acuerdo en decir que los cefalópodos podrían ser una especie que no nació en la Tierra y que vino por panspermia a nuestra atmósfera desde otro mundo. Incluso presentaban la posibilidad real de que varios embriones de algo parecido a los cefalópodos pudiesen resistir el cero absoluto del espacio, el frío absoluto, y caer congelados a nuestro planeta, sobreviviendo algunos y modificando las especies para convertirse en lo que son. Claro, hicimos un vídeo de esto, a mí me pareció muy asombroso y extraño, porque estaban diciendo que los pulpos eran extraterrestres. Pero volviendo un poco a este tema, los cefalópodos se convierten en los animales más preparados y mejores para su manipulación genética, porque su ADN, su ARN mejor dicho, es extremadamente maleable, es muy fácil. Fijaos en una cosa, también son objetivo los cefalópodos de otros campos, como por ejemplo avances en robótica, avances en inteligencia artificial, avances en xenobots. Los xenobots son tecnología programable mediante la informática, pero sintetizada con embriones de ranas. Ya habéis visto que también hemos hecho un vídeo de esto, pero ahora son objetivos los cefalópodos para hacer un híbrido entre un robot y un cefalópodo, que ya, bueno, podéis imaginar lo que queráis, porque realmente la realidad supera la ficción. Pero en el campo de la inteligencia artificial y demás, todo reside en su sistema nervioso. Este sistema nervioso podría adaptarse a la robótica y convertir robots en algo totalmente diferente, utilizando las bases de cómo funciona la inteligencia de los cefalópodos, que es extremadamente elevada. Pero bueno, el proyecto tiene un problema bastante grave, y es que el calamar Dodiceutis paelei es de un tamaño relativamente grande para hacer los cultivos en los embriones. Lo que hacen realmente es colocar con la técnica CRISPR-Cas9 con una aguja de cuarzo biselado el reactivo mediante un clip en los cultivos de los embriones, pero se dieron cuenta de que estos embriones por la especie eran relativamente grandes, por lo que el programa se ha dividido en varios aspectos. 1. Seguir experimentando con esta especie y ampliar los métodos para que no afecte el tamaño de los embriones en el cultivo. Y la segunda rama, buscar otros cefalópodos diferentes y seguir experimentando con ellos, ya que tienen esa ventaja de manipulación genética con respecto a otros. Y aquí es cuando empiezan a surgir las cosas raras del programa de cefalópodos MBL. Veréis, habiendo podido alterar el color de este cefalópodo que hemos visto en la imagen, podrían hacer lo mismo también para otras cosas. Por ejemplo,
próximas pruebas. Se ha hablado ya de colocar un gen que los vuelve transparentes y fluorescentes con el objetivo de observar el sistema nervioso. Quieren ver la actividad nerviosa, cómo funcionan los cefalópodos, entenderla y aplicarla en inteligencia artificial y demás. Pero también podrían modificar su tamaño, y esto se ha especulado mucho con las ideas del mito real del Kraken. Además, ya existe una especie de calamar gigante que se ve en raras ocasiones y que es muy difícil de interceptar vivo, pero no imposible. Utilizar el genoma de estos calamares gigantes y hacerlos mucho más grandes podría ser una realidad. De hecho, es una realidad, se puede hacer. Otra cosa es que nos digan que lo han hecho. En cuanto a la creación de máquinas, ya os digo, el estudio de los cefalópodos podría ayudar a las nuevas CPU, a la arquitectura basada en xenobots. Y claro, pensando en todo esto, Howard Phillips Lovecraft al final puede que tuviese razón. Mirar al gran Cthulhu de su mitología, un ser que podría ser incluso una creación, ¿no?, de un laboratorio. Pero bueno, al margen de bromas, algo sí que sabía el señor Howard Phillips Lovecraft, porque incluso lo que hemos hablado de las universidades que hablan del origen ultraterreno de los cefalópodos, pues posiblemente tuviera razón. Igual que Julio Verne y el mito del Kraken. Al final, todo se basa en la teoría tulpa, y ya sé que soy muy pesado con esto, pero la teoría tulpa a nivel sociológico y aplicado a nuestra era moderna nos habla de que el ser humano tiende a construir cosas que no existen, y lo construye primero utilizando una idea, y con la idea romper la barrera de que nada es imposible. Fijaos, si no existiese el Kraken, el ser humano lo va a inventar, lo puede inventar, y todo parte y nace de una idea. En fin, seguiremos informando de esto. Si cruzan la línea y lo dicen, nosotros informaremos y diremos cómo van esos avances en la creación de este mito que se puede hacer algo real. Como siempre, el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.